a continuar pues la introducción al R para la parte de regresión. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las pruebas de significación de parámetros y vamos a ver también en la segunda parte unos estadísticos para elegir entre varios modelos que tengamos, porque el problema del primer trabajo es que ustedes van a ensayar varios modelos de regresión lineal y no lineal y entonces van a hacer el trabajo pues de escoger cuál es el mejor, pero entonces para eso hay que tener unos criterios. Entonces también vamos a ver ese tema hoy que se llaman los estadísticos para selección de modelos. Entonces tenemos dos temas, el tema de las pruebas para significación de los parámetros o pruebas de ajuste del modelo y los estadísticos para selección de modelos. Entonces empecemos con esta parte de las pruebas para ajuste del modelo. Entonces recordamos los parámetros, los estamos indicando con las letras beta y los parámetros estimados son las betas gorro estimados por mínimos cuadrados ordinarios. Acá en esta parte entonces vamos a añadir la condición de que los residuos del modelo se van a distribuir normales. Eso pues va a tener un efecto importante en el modelo porque los parámetros estimados, los indicamos entonces el vector de parámetros estimados, se va a distribuir como una normal pues multivariada y por tanto las distribuciones marginales, son las que nos interesan, también van a ser normales. Entonces tenemos este hecho que es importante. Los parámetros beta, los coeficientes pues del modelo, son variables aleatorias, se distribuyen normal y la media es el parámetro que se está estimando. Esto lo llamamos insesgamiento y hay una varianza que tiene una forma pues de calcularse y estas dos cantidades que aparecen acá, que son parámetros, pues son parámetros que no hemos estimado, que no conocemos ni el beta i, lo único que conocemos es su estimador y tampoco conocemos esta varianza, pero sí la podemos estimar. Entonces acá tenemos una formulita para la estimación de esa varianza, en este caso pues de esta desviación estándar. Esta desviación estándar se llama el error estándar y el R pues nos proporciona tanto el valor estimado beta y gorro como este error estándar, o sea la desviación estándar de este estimador beta y gorro. Con esas dos cantidades formamos una tercera que se llaman los estadísticos T o los estadísticos para determinar la significación de los parámetros. Entonces, estos parámetros también nos los entrega el R en una tablita organizada, nos entrega el coeficiente estimado y el error estándar. Y el cociente entre ellos dos es lo que llamamos el estadístico T para la significación. Entonces, ya la significación es una prueba de hipótesis. Por lo tanto, pues tiene una hipótesis nula y una alterna. Y es una hipótesis para cada parámetro, o sea que si hay K parámetros, hay K pruebas y eso pues lo va a entregar el R organizado en una tablita. Pero una por una, las hipótesis se organizan así. Tenemos lo que se llama la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis nula es que el parámetro en cuestión, el parámetro número i, es 0 y la alterna es que es distinto de 0. Entonces es importante repasar esa terminología porque cuando hablamos de que se rechaza la nula, lo que se dice realmente
es que el parámetro es significativamente distinto de cero. O sea, todo esto lo utilizamos todo el tiempo. Hablamos de que el parámetro beta 1, beta 2, beta 0 es significativamente diferente de cero, significa que rechazamos esta nula y tenemos entonces una prueba de que el parámetro es distinto de cero, que es lo que nos interesa. Es decir, para tener modelos que funcionen, que nos hagan pronósticos, etcétera, lo que necesitamos es que los parámetros sean distintos de cero. Por eso buscamos siempre rechazar la nula. Entonces, por eso buscamos que los parámetros sean significativamente diferentes de cero o simplemente significativos. Entonces recordar esa parte. Entonces, decir que un parámetro es significativo significa que rechazamos la nula de que el parámetro es cero. Ahora, ya mencionamos, el estadístico es un estadístico que se forma como el cociente entre el coeficiente estimado y lo que llamamos el error estándar, o sea, la desviación estándar de este estimador a su vez estimada, ¿cierto? Esta es la desviación del parámetro estimado a su vez estimada. En las pruebas de hipótesis hay que determinar cuál es la distribución del estadístico cuando se asume que H es cierta. Esa es la mecánica, la forma como proceden las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis tienen que determinar cuál es la distribución del estadístico cuando H0 es cierta. Entonces, en este caso, la respuesta la da la teoría muy fácil. Nos dice que si H0 es cierto, o sea, cuando beta I es 0, estos T sub I se distribuyen como una T con grados de libertad igual a T menos K. T es el total de datos que tenemos y K es la dimensión del vector beta. O sea es beta 1 más beta 1. Si beta es beta 1, beta 2, beta 3, perdón, beta 0, beta 1, beta 2, entonces K es 3, porque tenemos, por supuesto, 3 betas. Y finalmente, entonces, la decisión. ¿Cómo tomamos la decisión? Pues realmente hay 3 maneras de hacerlo. Una es muy simple. Nos concentramos o miramos en los resultados que nos dé el R el valor de T sub I. Y si ese valor, en valor absoluto, es mayor que 1,96, entonces rechaza la nula. O sea que los parámetros son significativos si sus T tienen un valor como mínimo en valor absoluto de 1,96. Eso significa que hacemos la prueba con un nivel de significación del 5%, que es por lo general un nivel que se toma por defecto. Hay otra manera que es con el valor P, que pues el valor P tiene una definición que está acá, pero finalmente lo que uno utiliza es si el valor P es o no menor de 0.05, del nivel pues de significación que haya escogido. Repito pues que el 5% es por lo general el valor que utilizamos en cualquier análisis. Entonces, esta es la regla que nos interesa en este caso. Yo quiero enfatizarla, pues. Si el valor P es menor de 0.05, rechazamos H0. Y eso es lo que buscamos, rechazar H0. ¿Para qué? Para que el parámetro sea significativo. Entonces, un valor P menor de 0.5 es equivalente a que el parámetro en cuestión es significativo, que es lo que buscamos. Hay otra manera también interesante, que es con base en intervalos de confianza. Bueno, intervalos de confianza para el parámetro. Entonces, ¿cómo funciona la decisión en este caso? Formamos estos intervalos. El parámetro menos 1,96 por el error estándar. Es el extremo izquierdo. Y el parámetro más 1,96 por el error estándar es el extremo derecho. Entonces formamos un intervalo con esos dos extremos y entonces razonamos así o tomamos la decisión así. Si 0 no está, entonces se rechaza la nula.
Si 0 no está en el intervalo, se rechaza la nula. Eso es fácil de ver. Si, por lo tanto, si el intervalo, digamos, el extremo izquierdo es negativo y el derecho es positivo, entonces en ese caso no rechazamos la nula. O sea, el intervalo es como de esta forma, menos, más. Entonces el 0 siempre va a estar allí con una probabilidad del 95%. Y si el 0 está allí, como este intervalo también contiene el coeficiente, entonces se razona así: si 0 y el coeficiente están juntos en un intervalo del 95%, es porque podemos decir que el coeficiente es 0. Ese es el razonamiento. Y si es 0 es porque no rechazamos la nula. O sea, no resulta significativo. Estos intervalos se pueden calcular con una función de R que se llama confint. Aquí entramos el objeto que producimos con la función LM, el objeto que produce la regresión lineal, y acá le ingresamos el nivel. El nivel se lo ingresamos de la forma, por ejemplo, ejemplo 0.95. Entonces va a calcular un intervalo de 95%. Entonces tenemos tres formas de hacerlo. Vamos enseguida, al final les muestro un ejemplo con R. Abrimos el R y corremos un ejemplo básico para calcular estos intervalos, calcular los valores P, etc. Por el momento yo lo que quiero es como ir revisando la teoría y cómo se implementa la teoría con R. Acá está el ejemplo pues, que les voy a mostrar ahorita, lo vamos a mirar en este momento. Entonces, estas pruebas, la prueba que acabé de describir, se puede realizar con R con el comando summary. Aquí simplemente le decimos summary y aquí el nombre del objeto que se generó con el comando LM, o sea, el objeto de salida de la regresión lineal. O también tenemos otro que es muy útil porque no es solamente para regresión lineal, sino para muchos otros tipos de regresiones, que está en la librería LM-Test. O sea, esta es una librería muy útil que tiene esta función, coef-test. Entonces acá tengo el ejemplo de cómo se utiliza. Acá cargamos la librería con la instrucción require y acá simplemente aplicamos coef-test M2. M2 es un objeto que nos produjo el comando LM y es el objeto de salida de una regresión. Entonces, la salida de esta función, lo que nos produce es esto, digamos, una tabla en donde tenemos toda la información que necesitamos. Aquí están los betas gorro. O sea, este es beta gorro, beta 0 gorro, beta 1 gorro, beta 2 gorro. Y estos son los errores estándar, ya los comentamos, son las desviaciones estándares estimadas de estos estimadores. Entonces, el cociente entre estos dos es este, es el valor T, y este es el valor P correspondiente. Entonces, ¿qué leemos acá? En primer lugar, si hacemos el razonamiento, por ejemplo, con la primera forma de hacerlo, que era, tomemos el valor de los T y miremos si es mayor que 1,96. Si es mayor, rechazamos la nula. Entonces aquí tengo, este es mayor, este es mayor. Por lo tanto, rechazo la nula y estos coeficientes se pueden asumir que son significativamente distintos de 0. Alguien dice, pero 0.6 es muy cercano a 0. No, estadísticamente es distinto de 0. En cambio, el intercepto, miremos qué pasa. El TSUI no es mayor que 1,96. Es, por supuesto, menor. Entonces, el intercepto no es significativo, no es significativamente distinto de 0, o sea, se puede asumir 0. Punto, es como si fuera 0. Si lo vemos con el valor P, pues
Este valor P es menor de 0.05, por supuesto. Es que esto es 1 por 10 a la menos 10. Y este es 0.0002, o sea que es también menor de 0.05. Sin embargo, este no. Este es, claro, mayor de 0.05. Y eso es otra manera, pues, de decir que este modelo no tiene intercepto. O sea, su intercepto es 0. Enseguida vemos cómo volver a estimar el modelo asumiendo que el intercepto es 0. Por si alguien preguntara, bueno, si este no es significativo, debemos eliminar el intercepto. Vamos a responder la pregunta al final. En principio no es necesario sacarlo del modelo y en realidad tampoco, si aquí hubiera otra variable y tampoco nos hubiera dado significativa, no necesariamente tenemos que eliminarla. Simplemente estas variables no van a intervenir mucho en el cálculo, en los cálculos claves como son los pronósticos, no van a intervenir mucho. Tenemos otra prueba adicional a las pruebas T que se llama la prueba F. Estas pruebas F pues son complementos, es un complemento de las pruebas T, pero definitivamente las pruebas T son las que vamos a utilizar. Esta pruebita a veces se llama un BULS, una prueba con BULS, porque es una prueba con todos, o sea, están montados todos los, digámoslo así. Entonces, la hipótesis nula es que para todos los coeficientes, esto es lo que quiere decir este símbolo lógico, para todo J de 1 a K, beta J es 0. Entonces, la nula en este caso está diciendo que todos, no es 1 por 1 como en las pruebas T, sino todos son 0. Y la alterna es la negación de esta. La negación lógica de para todo es que existe al menos un J tal que beta J es distinto de 0. Entonces, ¿cómo la hacemos? Pues el estadístico depende de estas cantidades que se llaman la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados de los errores. Estas tres cantidades se definen de esta forma. En estas tres ecuaciones están sus definiciones, solo que no voy a entrar pues como en detalle porque no vale pues como la pena en este momento, por ejemplo, probar esta identidad, en fin. Simplemente el estadístico se define como este cociente. Dividimos SSR, que es esta, por K-1, y ese cociente a su vez lo dividimos por SSE, que es esta otra, a su vez dividida por T-K. Entonces este cociente se llama el estadístico F. Y para hacer la prueba usamos el hecho de que este estadístico, cuando H0 es cierto, o sea, cuando esta es cierta, ese estadístico se distribuye como una F que llama de Fisher con K-1 y T-K grados de libertad. ¿Cómo la usamos? El R nos produce por defecto el valor de la F y nos da el valor crítico. Entonces, el valor crítico es un valor con respecto al cual uno toma la decisión. No lo utilicé en estos tres métodos, la verdad. Pero en todo caso, también este es otro método. Si el F observado es cuando reemplazamos estas cantidades SSR y SSE por las cantidades ya estimadas y lo comparamos con un valor FK-1 T-K alfa. Este valor se puede calcular con R, es lo que llama el valor crítico correspondiente a la probabilidad alfa. Esta alfa se toma como 0.05. Entonces esta cantidad se calcula y la decisión se toma. Si el valor observado es mayor, rechazamos H0. O sea que buscamos rechazar a H0, por supuesto, porque rechazar H0 significa que al menos una de
las variables contribuye en la predicción de la variable dependiente. Esa es la conclusión que sacaríamos. También tenemos el valor P, y ya lo sabemos utilizar. Si es menor que el nivel de significación, se rechaza también la nula. Entonces, para el ejemplo, ya sabemos que teníamos K igual 3, eran tres parámetros beta, teníamos 50 datos, escogemos un nivel del 5%, buscando, por ejemplo, con con R, el comando QF, si le ingresamos .95, K-1, que es 2, y T-K, que es 47, nos va a producir este valorcito de 3.195056. Ese valor es el valor crítico. Y el valor observado, ese sí lo tenemos que obtener con R, es 6648. Entonces, como el valor observado es mucho mayor que el valor crítico, sí se rechaza la nula. Entonces, bueno, no es que ambas tengan, sino que al menos una de ellas tiene capacidad predictiva sobre Y. Listo, entonces, bueno, acá están los resultados. También cuando le doy summary produce varias líneas de resultados. Una de esas líneas es, por ejemplo, esta, en la que leemos el valor del estadístico 66,48. Este es el F observado. Nos dice que tiene 2 y 47 grados de libertad. DF significa grados de libertad. Y el valor P es este, que por supuesto pues es menor de 0.05 y por lo tanto rechazamos la nula. Vamos a terminar acá la parte de la prueba de significación de los parámetros. Entonces, en resumen, ustedes ven que tenemos este recurso para calcular esta tabla, y saber interpretar esta tabla es fundamental, y pues ya tenemos varios criterios y no son pues muy difíciles de manejar. Entonces, eso es lo que necesitamos, lo complementamos con la F. Y vamos a esta otra parte de la clase de hoy, que son los estadísticos que llamamos de ajuste. Hay dos clases, pues, estadísticos de ajuste y de selección de modelos. Vamos a ver esos dos temas enseguida. Bueno, un estadístico que se utiliza mucho y que es un estadístico de ajuste. ¿Qué significa ajuste? Que nos está midiendo qué tanto se, digamos así, reproduce Y gorro los valores. Nosotros tenemos la variable Y de t, la observada, y tenemos la Y de t estimada con el modelo. Entonces, lo que nosotros buscamos es qué tanto se parece esta a esta, porque ese es el objetivo pues del modelo, buscar que el modelo reproduzca los datos observados lo mejor posible. Entonces, una medida de qué tanto los reproduce es el R cuadrado o R2, y su definición pues es esta que hay acá, es 1 menos la sumatoria de los residuos estimados al cuadrado sobre la sumatoria de los datos de la variable dependiente menos su media. Entonces, el R cuadrado va a estar siempre entre 0 y 1, es un porcentaje. No lo puse aquí, pues, bueno. O sea que esto siempre va a estar entre 0 y 1, ¿cierto? Y lo podemos interpretar como un porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Es el porcentaje de la varianza de Y que es explicado por las variables predictoras o explicativas. O sea que si tenemos, por decir algo, un R cuadrado de 0.60, quiere decir que el 60% de la variación de Y de T está explicado por las variables predictoras. Es una manera pues indirecta de decir que hay un ajuste de
de Y gorro a Y, pero es una forma muy específica, muy clara, es el porcentaje de varianza explicado. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser R2 para que podamos decir que hubo un buen ajuste? Porque en el intervalo 0,1, R2 puede tomar valores, bueno, en todo este rango. Entonces, esta es una reglita empírica, no está, digamos, garantizada al 100%, es una regla para trabajar que vamos a utilizar en el curso. Si el R2 es mayor de 0,7, vamos a decir que el ajuste fue muy bueno o bueno. Si es de 0,6 y digamos estos son límites, en este caso es un límite inferior, si es por lo menos 0,7, no solo es bueno, es excelente, pero digamos si va de 0,6 a 0,7, preferimos decir que es bueno, pero no mucho. En cambio, si va de 0,4 a 0,6, ya vamos a decir que está ya en un intervalo en el que el ajuste es más bien regular. 0,4 es regular, no es bueno. Pero está, digamos, si mayor de 0,4 es regular, pero de 0,4 igual a 0,4 ya es regular malo. Y si definitivamente es menor de 0,2 y mayor de 0,2 y menor de 0,4 ya es algo que desecharíamos, es un modelo que no utilizaríamos porque realmente no está produciendo nada útil. Seguramente cuando grafiquemos Y contra Y gorro, nos va a producir es una nube, o sea, una cantidad de puntos, y no nos va a producir, digamos, como una nube cercana a una línea recta. Bien, hay que hacer una anotación acá. Y es porque en ocasiones las regresiones dan intercepto no significativo, como es el caso que estamos viendo. Entonces, la regresión con intervalo no significativo, perdóneme. Corrijo lo que dije. Si más bien, si el modelo no tiene intercepto, o sea, si no le colocamos intercepto al modelo, entonces el R2 no se debe utilizar como un estadístico de ajuste. Eso es algo que muchos textos de regresión recomiendan y analizan. Está claro, dije un error, dije que si el modelo tenía intercepto no significativo, entonces no debía utilizarse el R2, no, falso. Si el modelo tiene intercepto aún siendo no significativo, el R2 es una medida válida, pero si el modelo, cuando lo escribimos, ya vamos a hacer un ejemplo, no le colocamos el intercepto, entonces tampoco podemos utilizar el R2. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, breguemos a no escribamos modelos en los cuales excluimos el intercepto para poder utilizar siempre el R2. Bien, vamos a explicar entonces aquí una variación del R2 que se llama el R2 ajustado. Le ponemos una barrita encima. El R2 ajustado se puede ver con la ecuación 226, pero de pronto se ve más claro con la 227. La 227 nos dice que R2 ajustado es una transformación del R2. Es coger R2, restarlo de 1, esa diferencia multiplicarla por el cociente T menos 1 menos T menos K, y a su vez este término restarlo de 1. ¿Cuál es digamos, la razón? ¿Por qué usamos eso? ¿Por qué hacemos eso? En esta expresión que sigue, usé esta flecha hacia arriba para indicar que una cantidad aumenta y esta flecha para indicar que disminuye. Entonces, en esta fórmula 227 lo que podemos ver es que si K aumenta, entonces
este denominador t menos k, por supuesto, disminuye. Claro, no vamos a tomar k por encima de t, ¿no? Y por lo tanto, si este denominador disminuye, este cociente aumenta. Pero si este cociente aumenta, esta diferencia disminuye, 1 menos esto. O sea que R ajustado disminuye. ¿Qué significa esto? ¿Qué concluimos de este razonamiento que hicimos? Pues significa que R cuadrado penaliza el número de parámetros. O sea, que si colocamos una regresión con muchos parámetros, el R cuadrado va a disminuir con respecto a otro modelo que tenga no tantos parámetros. Eso no pasa con el R2, porque en el R2 no aparece el K. Entonces, eso hace que el R2 sea superior, el R2 ajustado sea superior al R2 solo, porque nos está penalizando el número de parámetros. Ya vamos a explicar eso con un poquito más de detalle, por qué es necesario penalizar el número de parámetros. ¿Por qué? Porque en las regresiones lineales se observa que cuando aumentamos el número de variables predictoras, mejora mucho el pronóstico dentro de la muestra, pero eso matemáticamente se llama una interpolación. Entonces, para prevenir que ocurra eso, es que bregamos a no incluir demasiados parámetros, y el R2 ajustado nos ayuda a escoger un modelo que tenga menor número de parámetros y que al mismo tiempo presente un R2 alto. Bueno, pero vamos a introducir otros para tener una idea completa y ya así discutir mejor. El otro parámetro, pero este es un estadístico que se llama de selección de modelos. R2 y R ajustado son estadísticos para el ajuste. Bueno, R2 también es un modelo para selección de modelos. El que sigue se llama el criterio de información de Akaique y se utilizan las siglas A y C. El criterio se define de esta forma: E a la 2K sobre T. Entonces es el exponente de 2 veces el número de parámetros beta dividido por el total de datos, y eso lo multiplicamos por este cociente, la suma de los residuos al cuadrado sobre T. Y eso lo podemos escribir también de esta forma. Entonces, hay en primera instancia, ¿qué observamos con respecto al criterio de información de Akaique? Que es una cantidad que depende de K. O sea, eso lo podemos ver bien fácil, pues aquí está K, pero también está K. Y depende de sigma 2, estimado. Pero es que sigma 2, aquí enseguida lo mostramos, está midiendo el grado de ajuste. Entonces miremos esto también. El AIC en algunos casos también se define como el logaritmo de esta ecuación 228. En algunos software lo que proporcionan es el logaritmo de esta expresión 228, o sea, esta que está aquí. Además, podemos reemplazar sigma 2, sigma estimado cuadrado, por t menos k, es el valor de la función objetivo, o sea, la suma de los cuadrados evaluada en beta gorro. Cuando definimos los mínimos cuadrados ordinarios, esta era la función que minimizábamos. Y este es el valor mínimo de esa función. Esa función tiene una forma de cono. Y este valorcito acá, al final, el mínimo, el mínimo de esa función, o sea, su valor con respecto a la ordenada, es este. Entonces,
¿qué está midiendo el AIC? Está midiendo el grado de ajuste medido por este valor, que es el mínimo de la función que estábamos minimizando, y el número de parámetros. Estas dos cantidades se mueven en direcciones opuestas. Es decir, cuando aumentamos K, el G disminuye. Y cuando disminuimos K, el G puede aumentar. Entonces, vamos a ver si captamos la idea que hay detrás de esto. Por ejemplo, vuelvo a hacer este razonamiento. Si en estas fórmulas, esta que está acá, por ejemplo, o perdón, esta que está acá, en esta. Si aumentamos K, ¿qué pasa? Pues obvio que aumente el AIC. Pero si el AIC aumenta, perdón, si el sigma o la raíz cuadrada del MS o el G también disminuye, entonces el AIC disminuye. Entonces, ¿qué estamos diciendo realmente acá? El AIC disminuye mientras menor sea sigma o sea G. Esto quiere decir mientras mejor sea el ajuste. Pero aumenta si aumenta el número de parámetros. Lo que pasa es lo que les mencioné. En muchas ocasiones, aumentar el número de parámetros disminuye a G. Entonces, si uno dijera, no, listo, yo voy a utilizar un modelo con 10 parámetros porque es el que produce el menor sigma y me quedo con ese modelo. Pero cuando le calcule el AIC con K igual 10, le va a dar un AIC mayor que si utilizara un modelo, por ejemplo, no con 10, sino con 4. A pesar de que el G puede haber sido un poco mayor que el que le dio el modelo con 10. Entonces, por eso decimos que el AIC penaliza también los parámetros. Penaliza que el número de parámetros sea muy grande. Entonces, en realidad, escogemos un modelo que tenga el menor AIC. Esa es la regla de decisión que tenemos. Y al escogerlo, en realidad estamos escogiendo el que mejor ajusta con el menor número de parámetros. Es como una reglita de oro. Si podemos hablar de esa manera, lograr con un modelo el mejor ajuste con el menor de números de parámetros se llama el principio de parsimonia. Y pues eso está relacionado con otro tema que se llama la navaja de Occam, que es un tema más bien de filosofía, pero que tiene una aplicación en estadística. En estadística es el principio de parsimonia, o sea, breguemos a utilizar parámetros no muy breguemos a utilizar modelos no muy sobreparametrizados, sino con un número de parámetros lo menor posible, porque son los que van a presentar, por ejemplo, los mejores pronósticos. Acá les dejé una notica sobre Wikipedia y ahí está explicado la navaja de Occam, en qué áreas se utiliza. Es un principio de filosofía, pero tiene unas aplicaciones en estadística. Y allí lo explica, pues en esa página de Wikipedia, pero yo no lo voy a hacer acá. Más bien, traigo esta nota que trae el libro de Diebold. Dice: muchos de los criterios más importantes para selección de modelos de pronósticos tienen una forma de factor de penalización multiplicado por el MSE. Pues eso es lo que está por acá, ¿cierto? Esta parte que contiene el sigma 2 multiplicado por T menos K, este numerador es el MSE, y está multiplicado por un factor que contiene K, que es el número de parámetros. Entonces, a eso es lo que se refiere Diebold. Los criterios tienen esa forma. Es un segundo criterio, se llama el criterio de información de Schwartz, que se indica con las letras o las siglas B y C. Entonces es un poquito distinto, pues es muy similar al A y C, pero bueno, tiene una definición diferente. Es T elevada a la K sobre T por T menos K sigma cuadrado sobre T. Entonces vemos que en realidad
tienen la misma estructura. Es un factor que contiene el número de parámetros y un factor que contiene el MSE o el valor de la función objetivo. En el BIC observamos lo mismo. Si aumentamos mucho el número de parámetros, el BIC aumenta. Pues eso no es conveniente. Pero a raíz de aumentar el número de parámetros, el sigma también puede disminuir. O sea que el BIC también disminuye. Entonces, esas dos cosas son, digamos, esos dos factores actúan como en sentido contrario. Suba mucho el K y usted va a tener un menor MSE. Baje el K y le va a subir el MSE. Entonces, por eso hay que encontrar como un compromiso, un modelo que comparado con otros tenga el menor BIC, sería un modelo muy recomendable. Lo mismo el AIC. Vamos a, digamos, dar un poquito más de discusión sobre esta parte, porque como para de pronto aclarar un poco más el asunto. Entonces, Diboll hace una discusión, digamos, mucho más teórica, pues, porque dice que hay dos criterios para elegir entre AIC y BIC. En realidad nosotros tenemos que utilizar también el R cuadrado ajustado, el AIC y el BIC, y también vamos a utilizar el MSE solito. O sea, vamos a tener cuatro estadísticos para medir el ajuste y para comparar con otros modelos, que son el R cuadrado ajustado, el MSE, el AIC y el BIC. Entonces, Diboll en su libro dice que hay dos criterios para entender la diferencia entre AIC y BIC, que uno se llama la consistencia y el otro se llama eficiencia asintótica. Aquí están las definiciones. Entonces, por ejemplo, esto está tomado textual del libro, dice, si se examinan varios modelos, ya vamos enseguida a hacer un ejercicio con varios modelos, y el modelo generador de los datos está incluido. Esta parte es un poquito a veces difícil de entender, porque es un concepto muy teórico. Es decir, cuando uno tiene unos datos, uno puede suponer que hay un modelo desconocido que es de donde surgieron esos datos. Por ejemplo, si tengo una regresión, un problema de regresión con dos variables predictoras y una dependiente, debe haber un modelo que sea el que genere esos datos. Pero ese modelo es desconocido. Lo más que podemos hacer es plantear una serie de modelos tratando de pegarle al blanco, si cabe la expresión, pues como de bregar a ver cuál de ellos va a ser el que va a estar más cerca de ese modelo que no conocemos, que se llama el modelo generador de datos. Entonces, todas estas son alternativas. Entonces, a lo que dice la consistencia es que si examinamos todos estos modelos, por ejemplo, a cada uno le calculamos el AIC y el BIC, entonces dice que un criterio se dice consistente si a medida que T aumenta el número de datos, la probabilidad de que el criterio seleccione el MGD tiende a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos suficientes datos y tenemos varios modelos, a cada uno le calculamos el criterio, y si ese criterio es consistente, el modelo que nos diga es el que va a estar más cerca del generador de datos, porque aquí lo dice, aumenta, cuando T aumenta, la probabilidad de que el criterio seleccione el generador de datos tiende a 1, o sea que casi que con probabilidad 1, el modelo que nos dé el criterio es el generador de datos, con probabilidad 1. Bueno, eso sería excelente. Entonces dice, desafortunadamente el R cuadrado ajustado y el AIC no son consistentes, pero el BIC sí. Entonces uno podría decir, listo, nos quedamos con el BIC y estos no los usamos. Pero resulta que hay otro criterio que se llama la eficiencia asintótica.
Les dice, un criterio es eficiente asintóticamente si a medida que T aumenta, ese criterio elige un modelo cuya varianza de error de pronóstico a un paso, es decir, el pronóstico a un paso es, perdón, el error del pronóstico a un paso es escoger YT más 1, pronosticar ese YT más 1 con la información estrictamente anterior a T. Este es el pronóstico a un paso de Y de T más 1. Entonces, esta es la varianza, es como la medición de la variabilidad de este error. Entonces dice que el criterio es asintótica eficientemente si a medida que T aumenta, esta varianza tiende a la que se obtendría con el modelo generador de datos. O sea que si estamos buscando un modelo que se aproxime al generador de datos en el aspecto del pronóstico, entonces debemos buscar el que sea más eficiente asintóticamente. Entonces él dice, el AIC es eficiente asintóticamente, pero el BIC no. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Lo que podemos hacer es que tratamos de ver si hay suerte en el sentido de que tanto el AIC como el BIC coincidan en el modelo que recomiendan y entonces tenemos estas dos ventajas. O sea, si tanto el AIC como el BIC coinciden en un modelo, pues estas dos ventajas se tienen al mismo tiempo para el modelo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos 3 modelos en competencia. Eso es lo que ustedes van a tener en el primer trabajo. Yo les voy a preguntar de estos y estos, de estos, por decir algo, de estos 3 modelos o estos 4 modelos, ¿cuál debemos escoger y por qué? Entonces, digamos que escogemos un primer modelo en el que X2 no aparece, o sea, está excluida la predictora X2. Un segundo modelo que es el full, que tiene intercepto y tiene las dos X1 y X2. Y un tercer modelo en el que le quitamos el intercepto. Ya aquí aplica la nota que mencioné hace un rato de que entonces este modelo ya no vamos a poder utilizar el R cuadrado ajustado ni el R cuadrado, porque al no tener intercepto no es recomendable utilizar esos, pero sí podemos utilizar el AIC y el BIC. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Estimamos los 3 modelos. ¿Cómo lo hacemos? Con la función LM. Entonces, escribimos en R estas líneas y a continuación colocamos summary, o sea, los resultados. Yo ya organicé esos resultados en una tabla. Entonces, esta es la tabla que obtenemos con esos summary. Entonces, acá nos está mostrando que el primer modelo, que tiene solamente una variable predictora, esa variable que es X1 es significativa. O sea, tanto el intercepto como la variable X1 son significativas para ese modelo. El segundo modelo, que es un modelo full, el intercepto no es significativo. Bueno, está bien, pero no por eso lo tenemos que sacar del modelo. Y las otras dos sí son significativas. Está bien. El tercer modelo, que no tiene intercepto, pues tal vez es algo que uno esperaría de este anterior. Pues si yo quito esta y conservo estas dos que son las significativas, el modelo sigue diciendo que esas dos son significativas. Tenemos los 3 modelos. Pregunta, ¿cuál es el mejor? Entonces, hay una manera previa de responder eso y es con lo que llaman unas pruebas F anidadas. No es como la metodología, es una metodología válida, que significa que cuando utilizamos el comando ANOVA
no lo hemos visto con detalle, pero lo calculamos con los objetos que producimos con los tres modelos, M1, M2, M3, nos va a producir una sucesión de pruebas F. Y va a colocar, digamos, un primer modelo de base que no coloca resultados, pero un segundo modelo, en este segundo modelo lo compara con el primero, y si da significativo quiere decir que este segundo es superior al primero. En ese caso, el modelo full es superior al modelo con una sola, por este resultado. Sin embargo, el tercer modelo, cuando se añade, o mejor, cuando se modifica, entonces da que no rechaza la hipótesis nula, o sea que este modelo no le aporta a este nada. Este no le aporta a este, es decir, que no hay un efecto significativo con la modificación que se hizo de pasar del 2 al 3. ¿Cuál es la modificación? Pues es que aquí lo vimos. Tal vez no lo mencioné con detalle. Cuando queremos eliminar el intercepto en un modelo de regresión, colocamos -1. Ahora, lo que estamos diciendo es que no lo hagamos, para que no haya una necesidad pues, específica de trabajar con modelos sin intercepto. Este es por vía de ejemplo, pues que lo estoy haciendo acá. Bien, ahora, lo que sigue es cómo hacemos para calcular esas medidas, el R cuadrado, el AIC y el BIC. Vamos a aclarar que vamos a utilizar las versiones con logaritmo, ¿cierto? No las versiones que multiplican, sino con logaritmo, para que no haya pues una confusión ahí. Y entonces hay una función, se diseñó una función que se llama medidas, enseguida les muestro. Y esa función, entonces, le ingresamos la información de cada modelo, enseguida les explico cuál información, y esta, entonces, produce un vector en donde están esas medidas, el R ajustado, el R2 ajustado, el MSE, el ASE y el BIC. Es una función, digamos, de utilidad para tener la manera de calcular esas medidas con una sola función y tenerlas disponibles para cada modelo. Ahora, esta función yo se las proporciono en el Moodle, está allí, enseguida lo vemos. Entonces ustedes lo único que tienen es que descargarla en su directorio y cargarla con la función source, como aparece en este código. En este código, entonces, vamos a calcular para cada uno de estos tres modelos las medidas de ajuste R cuadrado ajustado, AIC, BIC y MSE, 4 medidas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le cargamos, enseguida les muestro la función, y la llamamos con esta información. El primer argumento es el objeto que sale de la función LM. Retrocedo un poquito para recordar eso. Cuando llamamos LM, calculamos la regresión, nos produce un objeto de salida. Estos tres objetos se ingresan a la función medidas, acá. Después se ingresa la variable dependiente, Y, y se ingresa el número de parámetros o el número de coeficientes de cada modelo. Entonces, bueno, no lo puse acá, pero bueno, hacemos aquí el ejercicio rápidamente. K1, ¿qué valor debe tener? Pues es que K1 es un modelo que K1 solamente tiene dos coeficientes, beta 0, beta 1, entonces K1 es 2. ¿Qué valor debe tener K2?
Como K2 es el modelo full o completo, entonces tiene beta 0, beta 1 y beta 2, entonces tiene 3 coeficientes. Y por lo tanto, entonces el K3, que es el modelo en el que quitamos el intercepto, o sea, beta 0, no quedan sino 2 parámetros, entonces es 2. Entonces, si acá anteriormente colocamos estas 3, digamos, asignaciones, entonces ya podemos llamar la función nos va a devolver un vector N1. Ese vector va a contener estas 4 medidas en este orden: el MSE, el R2 ajustado, el AIC y el BIC. Entonces, lo que hacemos es que bueno, acá entonces organizamos los vectores de salida en esta matriz N. Le decimos que haga una concatenación por columnas. Entonces, concatenamos los resultados N1, N2, N3, que son 3 vectores. Le asignamos unos nombres a las columnas. N1 es el vector M1, perdón, el modelo M1. Entonces, en la primera columna debe ir M1, M2 en la segunda y M3 en la tercera. Las filas son los estadísticos. Entonces, si le decimos que nos muestre el contenido de esa matriz, nos va a mostrar esta matriz. Entonces, esta matriz es clave para tomar la decisión de cuál es el modelo que debemos escoger. Entonces, empecemos, por ejemplo, ¿con cuál? Digamos que empecemos con el AIC. A ver. Bueno. Debemos escoger cuál modelo, el que tenga el menor AIC. Según eso, es el modelo que no tiene intercepto. Porque al ser negativo, el AIC es menor que cualquiera de estos dos. Si uso el BIC, ¿cuál modelo escojo? También el M3, porque me da 0.04. Ahora, si uso el R cuadrado ajustado, no puedo utilizar el R cuadrado para el M3. Entonces solamente escojo entre estos dos. El M2 es el que tiene el mayor R2 ajustado, se escogería ese. Y el MSE, que no lo incluí pues como un estadístico para selección, pero finalmente el MSE nos da una medida de qué tanto ajustaron los datos entre sí, es muy similar al R cuadrado. Entonces escogemos el menor, sigue siendo el M3. Bueno, entonces sí, efectivamente el M3 por lo menos tiene 3 de 4 que lo señalan como el mejor. Bueno. En este punto, por ejemplo, uno podría comparar los valores estimados de la variable Y con el modelo full y con el modelo sin intercepto. Y vería que los valores de pronósticos dentro de la muestra son muy similares. Son muy similares. Entonces, en ese caso, esa podría ser una razón para contradecirnos y escoger el modelo M2, pero ¿por qué estamos desechando el modelo M3? Porque no tiene intercepto y no le podemos comparar el R cuadrado ajustado con los otros. Bueno, en los trabajos que ustedes van a hacer, pues la recomendación es que siempre incluyan el intercepto para que no haya este inconveniente y ahí sí escoger definitivamente el modelo en el cual coincidan en lo posible el mayor número de criterios. De estos 4, escoger el que coincidan con el recomendado. Bien, voy a hacer una nota. Sí, dígame.
Yo tengo una duda con respecto a el ano vanidado que estábamos viendo inicialmente, que decía que el modelo 3 no le aportaba mucho al modelo 2. Sí. Digamos que es otra conclusión que nos ayuda a tomar esta decisión, o no. Yo estoy de acuerdo, sí. Es algo que nos ayudaría a tomar esta decisión. Realmente el 3 no le está aportando mucha capacidad predictiva al 2, o no representa una mejora sustancial. Entonces sí, tienes toda la razón. Esa prueba F secuencial o jerárquica permitiría también. Yo también, pues, insisto en que el modelo 3 no fue el más afortunado, pues no fue el mejor, porque ya de entrada venía sin intercepto. Profe, y otra pregunta con respecto a esa prueba secuencial o jerárquica. Sí. Pues según lo que veo, importa el orden en el cual entran cada uno de los modelos. Entonces, de ejemplo, dado el caso que sean 4 o 5 modelos, y el mejor nos diga que sea, por decir, el segundo o el tercero, el cuarto no es significativo, el quinto tampoco, pero dice que el sexto, con respecto al quinto, sí es significativo. Entonces, ¿uno qué entraría ahí? No, Ya evalúa. pero yo no diría que con respecto al quinto, porque si ya la prueba los descartó secuencialmente, cualquiera que ingrese, que resulte con un efecto significativo, es sobre el último significativo, no sobre los no significativos. Pero Esto más significativo es por encima de todos, no sí, uno con respecto al otro puntualmente. Sí, sí. O sea, en realidad no, porque es que uno, sin saber de antemano cómo va a resultar, pues qué orden va a escoger, no tiene un criterio para decir cuál coloca primero y cuál segundo. Entonces, pues no puede pensar que ese orden va a incidir, pues, en las decisiones que va a tomar. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, una notica final, pero esta nota la pienso aclarar más y mejorar más en el próximo taller que haga, porque está muy cortica, pues, digamos, en ocasiones hay que ajustar modelos no lineales. Ya les había comentado, por ejemplo, este modelo que es un modelo similar a una red neuronal, en el cual X1 y X2 son variables predictoras, pero no tienen una relación lineal con la dependiente. Entonces, el modelo 233 es un modelo no lineal, por supuesto. En ocasiones sí tenemos que considerar estos modelos y no los podemos hacer o no los podemos estimar con la función LM, sino que hay que utilizar una función, bueno, R tiene varias. La más básica se llama NLS, Non-Linear Square, o sea, mínimos cuadrados no lineales. Y la forma en la que se ingresaría, por ejemplo, la ecuación 233 sería escribir una fórmula, reproducir esta fórmula. Tengo un errorcito. Qué pena, aquí me faltó. Después de virgulilla, del símbolo de virgulilla, hay que escribir una fórmula que describa la relación entre las explicativas y la dependiente. O sea, esta formulita, sea la que sea, puede ser esta, puede ser otra. Esta fórmula hay que traducirla, pero eso es fácil, pues digamos, la escritura de programación del R, simplemente la colocamos aquí enseguida. Y algo muy importante y muy definitivo, y es una solución, o mejor, es como dijéramos, lo que llaman, pues, el talón de Aquiles de esto. Esto puede tener muchas otras deficiencias, pero esta función depende mucho de estos valores iniciales. Como esto es un método de optimización,
que utiliza un gradiente. Ese gradiente va buscando la dirección de máximo de crecimiento en la función que está regresando. Entonces, si los puntos de inicio de ese proceso iterativo están muy alejados del punto de mínima, que debe ser un punto que llaman global, un mínimo global, no converge. O sea, saca un error, dice que hay una matriz singular, o sea, que no tiene inversa, etc. Entonces hay que pasar a hacer una serie de, ¿cómo lo llamamos? Como de remediar, de fórmulas remediales para tratar de ayudarle a la convergencia a este algoritmo. Entonces eso requiere un poquito más de trabajo, lo voy a dejar para el taller. Y otro método que tampoco voy a comentar mucho hoy es lo que llamamos la regresión local polinómica. La voy a explicar muy por encima, porque es que la regresión local polinómica nos va a dar un método muy poderoso para la tendencia de una serie. Y esto está clasificado como un método de Machine Learning o Statistical Learning. Las regresiones locales polinómicas hoy pues, se clasifican dentro de esa área de la estadística. Entonces damos una idea muy por encima. Lo que pasa es que acá juega un papel importante la palabra local. Bueno, se compone pues de tres, es una regresión y algo que tiene que ver con polinomio. Entonces es una regresión local polinómica. Lo de local es lo importante, porque estos modelos que acabamos de ver se clasifican como modelos globales, en los que los parámetros se calculan de una vez y no se modifican y son válidos para todos los datos. Mientras que estas regresiones lo que hace es que en el rango de todos los datos, digamos aquí colocamos los datos de una de las variables explicativas, entonces se para en un punto y genera un intervalo. Ese intervalo se llama una ventana. Y en esa ventana, esto lo hace con las demás variables. Digamos, si tengo 4 variables explicativas en cada punto, bueno, en cada rango de ellas, abre un intervalito que es una ventana. Y entonces con los datos que están en esas ventanas, hacen una regresión múltiple, que se llama una regresión local. Y después estas ventanas se van moviendo, cada una de ellas se mueve. Y al moverse entonces se genera cada vez una regresión local diferente. Son modelos mucho más complejos, pero son modelos muy flexibles y muy potentes. Pues en alguna medida pues esto es mucho más competitivo que otros métodos de regresión, la regresión local polinómica o no paramétrica. Entonces, así rápidamente uno tiene los datos, por ejemplo, los que hemos utilizado. Aquí ya es una variable dependiente y 2 variables predictoras. ¿Qué es el modelo de regresión local polinómica? Es un modelo en el cual reemplazamos la parte paramétrica beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 por una cierta función mu de 2 variables. Esta función no la conocemos, pero suponemos que existe. Y además suponemos que se puede aproximar en una vecindad de un punto arbitrario. Qué pena, acá es x1 pequeñita y x2 pequeña. Entonces, en la vecindad de x1 x2 se puede aproximar por lo que se llama un desarrollo en serie de Taylor. Entonces, es desconocida, pero la podemos desarrollar. Y esas series de Taylor producen un polinomio con unos ciertos coeficientes.
desconocidos. Entonces, esta aproximación la llamamos G. Aquí debería colocar X1 minúscula, X2 minúscula, bueno. Pero va a depender de un vector A, que en este caso son esos coeficientes que surgen de ese desarrollo, alfa A0, A1, A2, A3, A4, A5. Esto es lo que buscamos estimar. Entonces, para eso, ya lo borré. Me refería a la ventanita que se abre en el rango de una variable, se toma un punto y se abre una ventana. Entonces, abrir esa ventana matemáticamente significa que se escoge una función que se llama la función tricúbica, que es 1 menos valor absoluto de x al cubo elevado al cubo para solamente entre x menos 1 y 1. Se coge un punto, o sea, este sería el x1 y en la otra dimensión se coge el x2. Y se calculan esto unos pesos. O sea, mantengo fijo este punto y calculo unos pesos, pero con base en la muestra. Los que están aquí son esas muestras. Los que están aquí son las XI1 y aquí están las X2,1. Acá se pueden escoger todos los IES en la fórmula 236, pero en la práctica lo que se hace es que se recortan y no se cogen todos los índices, sino aquellos que cumplan esta condición. Esta condición matemáticamente significa que estamos dentro de las ventanas, dentro de las dos ventanas. Y entonces, una vez escogidos los puntos que están dentro de las dos ventanas, hacemos una regresión. Pero es que una regresión es una regresión por mínimos cuadrados ponderados. Pues aquí hay unos pesos y aquí está la diferencia y menos la función de regresión, g, que era esta que está por acá. Lo que pasa es que esto pues, es una regresión donde hay 5 parámetros. Entonces, ¿siempre se usan 5? No. Se usan máximo 1 o 2, o sea, a sub 0, a sub 1, a sub 2. Regresión lineal, regresión cuadrática. Y entonces se encuentran los A por este procedimiento de mínimos cuadrados ponderados locales. Eso es realmente esto. Y sale entonces para cada, aquí no está señalado, pero para cada parejita, para cada pareja de X1, X2 hay un vector de coeficientes A0, A1, A2, A3 estimados. Entonces muevo X1, X2, es como si moviera en el espacio, moviera estas ventanas, moviendo el X1 y el X2. Entonces obtengo cada vez esto. Ahora, esto es un vector, en este caso lo puse de dimensión 5. Si buscamos el primerito, A sub 0, este es el clave. El A sub 0 estimado es lo que se llama la regresión local. Entonces ya esto se mueve, X1 y X2 se mueve como ya necesitemos hacerlo, porque esto es un pronóstico. Este es el pronóstico cuando la primera variable explicativa vale X1 y cuando la segunda variable X2. O sea, puedo generar pronósticos dentro de la muestra, pero también fuera de la muestra. Esa es la potencia pues, de este método. Ahora, el método está acá explicado para una regresión con 2 variables. Nosotros vamos a retomar esto más adelante, pero en el contexto en que nos interesa, que es el de las series de tiempo, no en el de regresión. Este es el marco general, pero después la volvemos a encontrar y la vamos a encontrar con un nombre concreto que se llama LOES. La regresión LOES es una regresión local polinómica que vamos a utilizar para estimar tendencias en series de tiempo y es un instrumento supremamente útil y valioso. Bueno, aquí voy a terminar acá. En 5 minutos voy a dejar de compartir y tengo por acá abierto el R. En 5 minuticos les voy a compartir el R un momentico. Nada más para ver. Acá tengo
el ejercicio que hicimos la clase pasada, cargamos unos datos. Espero pues que esto ya sea un poco más familiar para todos. Aquí corremos el modelo nuevamente. El modelo tiene la tablita para, para las pruebas de significación. Aquí tenemos la prueba F, aquí abajito. Las podemos hacer de nuevo con la COEF-test de la librería LM-Test. De pronto me va a decir, esto es inoficioso porque ya lo tenemos con Summary, de acuerdo. Acá podemos guardar los residuos. Aquí estimamos el sigma, por ejemplo. Estas son las instrucciones y el MSE. Entonces, por ejemplo, si quiero saber el sigma, que será digamos, el cuarto parámetro, es 0.97, el MSE es el cuadrado del sigma, 0.94, etc. Aquí están los residuos estandarizados, quiere decir que tienen media serie y varianza 1. Aquí están los valores ajustados y aquí están las gráficas que nos resultan pues también unos diagnósticos muy útiles. Aquí vemos la relación entre Y con una de sus explicativas, entonces si hay una relación lineal. Aquí están los residuos, tienen un patrón que parece completamente aleatorio, que es lo que queremos, o no correlacionado mejor con una varianza constante. Aquí está el Y hat estimado contra el Y observado, que vemos que es una línea, y aquí está el histograma de los residuos, que puede tener aproximadamente una distribución normal. Ya eso, un pequeño ejercicio, los intervalos de confianza que se los mencioné hace un momento, se pueden calcular, por ejemplo, un intervalo de confianza para los 3 parámetros del 80, del 90, del 95, del 99, con estas 3. Y podemos, por ejemplo, sacar los intervalos aparte para el intercepto, para X1, para X2. No voy a hacerlos todos. Por ejemplo, miremos para X1. Entonces, según eso, a ver. El límite izquierdo es para X1, o sea, para beta 1. El límite izquierdo es 1,19, el límite derecho es de 1,64 para un nivel de confianza del 80%. Pero ¿qué pasa si paso del 80%? ¿Qué efecto tiene pasar del 80%, por ejemplo, al 95%? ¿Qué pasa con esos límites? Los límites se van moviendo. El límite izquierdo pasó de 1,107 y el límite derecho pasó a 1,76. Yo quiero ver, por ejemplo, la longitud de estos intervalos, a ver, porque me surge la pregunta. La longitud de estos intervalos cambia con el nivel de significación. Entonces, por ejemplo, acá hice la diferencia entre el derecho y el izquierdo y me muestra que la diferencia sí cambia. Perdón, la longitud del intervalo. Los intervalos con menor nivel de significación son más chiquitos y los intervalos con mayor nivel de significación son más grandes. Entonces, lo que ganamos en confianza lo perdemos digamos así, como en exactitud, por decirlo de una manera no muy correcta, pues digámoslo así, porque el intervalo ya me quedó muy ancho, me quedó entre 0.95 y 1,87. Este intervalo tiene mayor longitud que este de 1,19 a 1,64. O sea, aquí está el intervalo con 80%, está el coeficiente con 80%, pero aquí está con el 99%. Ese es un problema pues, que no podemos remediar, pero entonces por eso, por lo general, escogemos uno por defecto, que es el 95%. Aquí están los estadísticos de selección, entonces aquí corro los tres modelos. Aquí tengo cargada la función medidas, la voy a abrir para que la miremos.
medidas es una función que se define de esta forma. Ya no voy a entrar mucho en detalle. Aquí calcula el MSE, calcula el R2, calcula el R2 ajustado con las fórmulas que están aquí en las notas, el AIC, el BIC, y después los organiza en un vector y devuelve el vector con unos nombres. Y listo, eso es todo lo que hace la función medida, es una función de ayuda. Profe, cuando yo bajé como la información del repositorio, pues del Moodle, no estaba este punto R. No sé si vi mal o falta como anexarlo. No, ¿sabe qué hice? Lo que pasa es que creé una carpeta nueva, ya enseguida les comparto el Moodle para que lo vean. Les puse en una carpeta los ejercicios más básicos y en otra carpeta puse los ejercicios de regresión. Listo, profe, gracias. Enseguida les muestro. Entonces, ya para terminar, aquí calculo las medidas. Me falta el K1, K2 y K3. Bueno. Sí, profe, toca definir parámetros. Bueno. Ajá. Creo que lo puedo hacer aquí mismo, sin necesidad de... Vamos a ver si me funciona. No. Está enranchado. Bueno. Por aquí lo hago. Entonces, ¿qué contiene, por ejemplo, N1? Es un vector que contiene estas 4 medidas. Los organizamos en columnas, entonces, bueno, aquí tengo un problemilla. No le di los nombres, qué pena. Bueno, en las notas está. Entonces, acá colocamos... Bueno, lo que pasa es que al preparar clase, seguramente en algún momentico borré las instrucciones que asignaba los nombres a las columnas y a las filas, y no la conservé aquí, pero está en las notas. Entonces, N, que debería ser M1, M2, M3. Aquí están entonces los estadísticos, y acá pues está el problema que discutimos hace un ratico. Voy a pulir un poquito más este programita para incluir estos nombres, pero eso era lo que básicamente quería mostrarles. Voy a compartirles el Moodle para que vean la carpeta. Entonces, en la sección 2, que se dice que la introducción al lenguaje R, ya tenemos este material, tenemos la exposición de hoy, que está aquí actualizada, por aquí aparece la fecha 8/10 del 20. Ojalá, pues, llegaran a tener este material actualizado, porque es que realmente yo sí debo hacer correcciones muy frecuentes, entonces, asegurarse pues, de consultar el material actualizado. Aquí entonces están las dos carpetas. Lo de hoy está en esta, ejercicios de repaso. Si entramos allí, está la función de medidas, y aquí puse otro ejercicio que no lo comenté hoy, que es que utilizar las funciones matriciales que se explicaron en la clase pasada, por si alguien quedó, digamos, con la curiosidad, de pronto quiere ver cómo se programan esas fórmulas matriciales, que eso es interesante. De todas maneras, es un ejercicio de programación de R que vale la pena. Y el ejercicio de hoy es este, el taller de regresión.
Entonces, usted puede bajar todas estas en un folder comprimido y después descomprimirlo en su computador y bueno, hacer el ejercicio pues de correr esto, que es algo que les recomiendo pues que hagan para que breguemos en esta etapa de inicio del curso a que todos se familiaricen al máximo con el R para quedar ya en capacidad de empezar a enfrentar el primer trabajo, ¿cierto? No, ojalá nadie se vaya a quedar pues rezagado con esta parte del R. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? La próxima clase voy a seguir con otro taller. Voy a hacer un taller más completo, ya no voy a explicar nada de teoría, va a ser exclusivamente con R, voy a sacar varios ejercicios, voy a ir haciéndolos uno detrás de otro, cada uno tratando de mostrar algo diferente, como para aportar pues al conocimiento del R. Y bueno, con ese material ya sí empezamos la siguiente clase, ya el material de series de tiempo. Va a empezar con el primer tema ya de técnicas de pronóstico, que es los modelos de componentes. No sé si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta. ¿Alguien ha tenido inconvenientes para ingresar al Moodle? Profe, yo hace poco escribí la materia y no he tenido acceso al Moodle ni nada. Ah, bueno, ya yo tomo nota. Porque, profe, y... Perdón, un minuto primero. Yo tomo una notita acá porque yo tengo que escribirle a la oficina de innovación para que los inscriban. Yo no puedo escribirlos por mi cuenta. ¿Me repites tu nombre, por favor? Andrés Hernando Cerquera Mejía. Sí, señor. Bueno, mañana mismo le escribo a la oficina para que le manden, ellos pues en el transcurso tal vez del día le mandan, o el fin de semana le mandan un password y un login para que ya pueda ingresar al Moodle. ¿Listo? ¿Quién más? Profe, lo mismo ocurre conmigo, Hernán Darío Jaramillo de Díaz. Bueno,